Hoy quiero compartir contigo una palabra en la cual he venido meditando hace unos días y el Espíritu Santo me ministra. Y es una palabra que se encuentra en 2 Samuel capítulo 12, cuando el profeta confrontó a David. Y Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y tal vez ya tú has escuchado esta historia donde David se cegó por la belleza de Betsabé, y esta mujer era casada, y sucedió y aconteció todo lo que te acabo de decir. David planificó la muerte de Urías, lo puso al frente de la batalla para que él muriera y así él poder quedarse con su mujer Betsabé. Pero esto ante los ojos de Dios no pasó por desapercibido, y aunque Dios remitió el pecado de David, hubo una consecuencia, y esa es la palabra que el Espíritu Santo te trae hoy a tu vida, porque muchas veces nosotros los hijos de Dios pensamos que todo lo que nos acontece es un ataque del enemigo en nuestra contra, pero es que muchas veces no es eso lo que sucede. Muchas veces son consecuencias de nuestros propios actos, muchas veces son consecuencias de nuestras propias decisiones, malas decisiones, y de nuestro propio pecado. Y eso fue lo que pasó con David. Y Dios es un Dios justo y misericordioso, pero Dios nunca va a faltar a su palabra. Y así como pasó a David, que vino un juicio a pesar de que Dios le perdonó su pecado, cuando tú lees la historia de David, tú ves cómo toda esta palabra que le dijo el profeta de parte de Dios se cumplió en la vida de David, porque los hijos de David se levantaron en contra de él, fueron sus propios enemigos. La espada no salió de su casa, y tal cual sucedió, a pesar de que Dios le perdonó el pecado. Muchas veces eso sucede en nuestra vida. Y yo quiero que tú que estás escuchando esta palabra comiences a meditar y a reflexionar en esto. Quizás lo que tú estás pasando hoy son consecuencia de tus malas decisiones. Quizás lo que te ha sobrevenido ha sido consecuencia de tu pecado, ha sido consecuencia de lo mal que tú has obrado. Y Dios, a pesar de que nos ama tanto, y es un Dios misericordioso, tú y yo no nos podemos olvidar que es un Dios justo. Y cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, y cuando nosotros tomamos malas decisiones, eso traerá consecuencias a nuestra vida. Y Dios nos puede perdonar, Dios nos puede levantar, Dios nos puede restaurar, pero su mano no nos va a librar de las consecuencias. Y eso fue precisamente lo que le pasó al rey David. Así que hoy esta palabra es para que tú puedas meditar y pensar en esto. ¿Qué es
quizás lo que estás haciendo, quizás todo lo que tú estás viviendo ahora mismo es consecuencia de lo mal que has obrado, de las malas decisiones que has tomado. Dios nos levanta, nos perdona y todo lo que te acabo de decir, pero no nos va a librar de las consecuencias. Entonces muchas veces cuando comienzan a venir situaciones a nuestra vida, pensamos o que es un ataque del enemigo que se levanta en contra nuestra, o simplemente comenzamos a cuestionar a Dios de por qué nos permite vivir estas cosas. Y no nos estamos dando cuenta o no queremos reconocer que es que hemos actuado mal. Así que esta palabra es para ti, para que tú puedas hoy levantarte. Y así como David reconoció lo mal que él procedió, reconoció su pecado, reconoció la mala decisión que él tomó, y por reconocerlo fue perdonado, así tú también hoy tú puedas reconocer realmente lo que yo estoy viviendo es un ataque del enemigo, o Dios me lo está permitiendo con un propósito, o son consecuencias de mis actos, de mis malas decisiones, de mi mal orar. Hoy esta palabra es para ti, porque cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no te va a rechazar. Dios no va a despreciar un corazón que realmente y verdaderamente viene arrepentido delante de su presencia. Pero tenemos que pedir sabiduría, ¿sabes? Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser sabios y entendidos, discernidos con las decisiones que tomamos, con los actos que nosotros cometemos a diario, porque Dios no nos librará de las consecuencias de nuestros actos. Dios no nos librará de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y como yo siempre digo, cada decisión va a traer una reacción. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Pero tú y yo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Obedecer su palabra para nosotros estar seguros, estar confiados de que cuando estamos haciendo el bien, a nosotros nos va a sobrevenir el bien. Y ya cuando Dios permite situaciones, aflicciones, etcétera en nuestra vida, de los cuales no estamos exentos, nosotros podamos entender que es un proceso, porque quizás hay algo que Dios quiere quitar de nosotros, o quizás hay algo que Dios quiere que aprendamos, o hay una nueva dimensión en lo espiritual que nos está esperando. Y eso llega a causa de procesos. ¿Qué estás viviendo tú hoy? ¿Es proceso? ¿Es ataque? ¿O es consecuencia de tus malas decisiones? Esa es la pregunta. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. ¿Quién te habla? Es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.